¿Qué os parece este postre, bocateros? Es un flan cremoso de almendra. Si os animáis a prepararlo conmigo, no os vayáis porque comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es el caramelo casero. Lo haremos tal y como os enseñé en el vídeo de cómo hacer caramelo para flanes. Os dejo el enlace a este vídeo en la caja de información para que lo veáis con más detalle. Ponemos 150 gramos de azúcar en un cazo junto con un chorrito de agua y dejamos que se forme poco a poco el caramelo. Ahora que tenemos el caramelo listo, lo distribuimos en unas flaneras individuales y reservamos. Las flaneras las colocamos dentro de un recipiente apto para el horno. Seguidamente preparamos la mezcla del flan. En un recipiente ponemos 4 huevos medianos, una lata de leche condensada y el contenido de la lata de leche condensada llena de leche entera. Mezclamos bien estos ingredientes hasta conseguir una mezcla unificada. En este punto añadimos e integramos 125 gramos de almendra molida. Y distribuimos la mezcla de flan dentro de las flaneras caramelizadas. Con esta cantidad nos salen 8 flanes pequeños. También se puede hacer un flan grande. Vertemos agua caliente dentro del recipiente y horneamos los flanes durante 30-40 minutos al baño María. El horno lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Ahora que tenemos los flanes cocinados, los dejamos que se enfríen y los reservamos en la nevera de un día para otro. Aunque también se pueden comer templados, os aseguro que están buenísimos. Tras el reposo y antes de comerlos, desmoldamos los flanes. Antes de voltearlos sobre un plato, los introducimos en un recipiente con agua caliente para ayudar a que se despeguen de las paredes del molde. Ahora os voy a enseñar 2 flanes con diferentes cocciones. Mirad, este flan se desmorona al desmoldarlo porque lo he cocinado durante 30 minutos. Como veis está muy cremoso, que no crudo, y en casa nos gusta comerlo así. Si os gusta que quede más cuajado y estable, os recomiendo hornearlo durante 40-45 minutos. Este otro flan lo he horneado durante 40 minutos y sigue estando bastante cremoso, pero no se desmorona como el flan anterior. Está tan cremoso que se come solo. La almendra se ha concentrado y ha formado una capa, dando 2 texturas diferentes a este flan. Está buenísimo. Espero que os haya gustado esta receta, bocateros. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!